wasting my time, and I've just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands, 'cause I don't give a damn anymore. I'm heading out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke and hot that I need to meet. Live a life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want a big need? So raise a glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run, 'cause here I come, I'm going out with. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Puente del Colegio de Ingenieros INMIPA, de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, de CONACE Chaplains Internacional, de Máster Proyectos y Ecológica. Estamos aquí en este subprograma Eco Reciclaje que se transmite, recuérdenlo, todos los días miércoles a las 20 horas. ¿Sí? Sin más, también quiero agradecerles a todos ustedes, a quienes están detrás de esa pantalla, siguiéndonos fielmente todos los miércoles a las 20 horas, como habíamos mencionado, y pues también agradecer a todas las radios aliadas que nos retransmiten, como es a la Radio Voces Milano en Italia, a la Radio Ayahuasca en España, a la Radio 593, la Radio del Pueblo en Calderón, a la Radio La Propia de Paján, ¿sí? A lo que es la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, que está rompiendo cercos, a toda esa comunidad del sur a la cual enviamos un gran abrazo, y pues cómo no a nuestra gran querida radio Evolución Radio Comunitaria RFG. El día de hoy vamos a analizar un poco, vamos a tener justamente una reflexión de el transcurrir de estos últimos programas, del transcurrir incluso de lo que es la realidad nacional, ¿sí? Y para eso justamente yo quiero también darles un preámbulo de, ¿quién soy yo como Javier en este sentido? Pues en este caso yo soy un investigador de carrera y de profesión ingeniero ambiental. Más de 10 años me he dedicado a la parte investigativa, a la parte científica, a la publicación justamente de artículos a nivel tanto nacional como internacional en optimización de procesos, ¿sí? Y en la generación justamente de proyectos sustentables con alto impacto social y también con rentabilidad económica viable para una sociedad estable, ¿no? En ese sentido, como un preámbulo, digámoslo así. Algo que es muy importante y que creo que debemos analizar es el contexto político y social en el cual nos estamos desenvolviendo en este momento, ¿sí? Estamos a la puerta, digámoslo así, de una elección que en este caso vino de un proceso en el cual surgió primero por un juicio político, ¿sí? El cual se dio de baja en términos, digámoslo así, extraordinarios, en los cuales ya pues había políticamente, digámoslo así, eh, estaban perdidas las cartas, digámoslo así, y pues se dio paso a esta disolución de la Asamblea y a esta muerte cruzada, y que hoy por hoy estamos inmersos en lo que sería directamente un proceso en el cual ya se disolvió la asamblea y venimos a una elección. Y no solamente tenemos una elección de presidente y asambleístas, sino que también tenemos para lo que es a nivel nacional una consulta popular enfocada en la extracción o no extracción de recursos naturales esenciales para el desarrollo de un país, como es el petróleo, ¿sí? Y también incluso en la región de Quito, pues lo que tiene que ver con una consulta popular en cuanto a minería. Y justamente aquí quiero hacer un paréntesis y mencionar varios procesos extractivos. Nosotros debemos tener en cuenta que debemos basarnos siempre en datos. Justamente debido a mi formación científica y demás, los datos no suelen mentir, los datos son crudos, los datos son fríos y nos dicen la realidad de lo que está sucediendo, ¿sí?
hablando del contexto en cuanto a lo que tiene que ver con minería, con petróleo y demás. Por ejemplo, ¿cuál es el problema real de la minería? Existen varios nichos, por ejemplo, de minería ilegal, ¿sí? Existe justamente este problema que se ve realmente agravado por las situaciones incluso de violencia a nivel nacional. Debemos analizar este contexto no solamente como un nicho específico, sino como un problema global. Hablamos de nichos de violencia en toda la región y que obviamente también atrás de esos nichos de violencia también están grupos de minería ilegal, de tala ilegal de maderas nobles en lugares tal cual como el Chocó andino, tal cual como el Yasuní, ¿sí? Porque mi pregunta es, para mí, realmente, haciendo un análisis, los productos que no se genera una normativa para controlar su producción, su extracción y que exista una metodología de control que sea óptima y que se designen los recursos adecuados para controlar. Justamente en este programa, hace varias semanas analizábamos en una entrevista con el ex parlamentario andino Paul de San Blanc que para términos de control en una región entera a veces hay dos, tres, máximo cuatro personas, cuatro, en este caso individuos encargados del control de una región entera, ¿sí? Entonces, dónde nosotros vemos realmente un déficit? Es justamente en la asignación presupuestaria para realizar un control específico a ciertas actividades, no solamente a la parte minera, no solamente a la parte petrolera, sino a todas las actividades industriales, ¿sí? Incluso a términos de agricultura, de utilización adecuada de agroquímicos, que como hemos mencionado en términos anteriores y en programas anteriores, justamente algo que interviene mucho en la contaminación es que no existe un adecuado uso de los agroquímicos en el país, no existe capacitación en torno al tema, ¿sí? Muchas veces nuestros agricultores toman, digamos, el concepto de la yapa de en esta vez me salió mejor, digámoslo así, la producción porque le agregué y le voy a agregar el doble para que me salga el doble de bien. Y eso no existe, ¿sí? Pero enfocándonos en el tema específico de la tala y de la parte de lo que tiene que ver con la minería ilegal. Cuando no existe este control y cuando no existe el presupuesto para las entidades que justamente están encargadas de realizar esos controles, ¿sí? Lo que va a suceder es justamente la proliferación de este tipo de actividades ilegales, que es así, no tienen y no van a tener ningún control por ninguna entidad. A ellos no les va a importar si cumplen o no con un estándar ambiental, ¿sí? Si cumplen o no con la sociedad. Es más, por ejemplo, casos como Nambija, como Buenos Aires de Imbabura, ¿sí? Donde justamente se volvieron nichos de inseguridad y de violencia, donde incluso las autoridades de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, casi no ingresaban a estos espacios porque sabían que era muy probable que ingresen a encuentros armados, con justamente con este tipo de personas, digámoslo así, de dudosos, de dudosa moral y de dudoso proceder, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en el momento de no, de básicamente poner una restricción completa y demás, ¿a quién le conviene más? Realmente la conveniencia está por detrás a estos grupos también. Estos grupos de minería ilegal, de tala ilegal de especies, de tráfico de especies, incluso de fauna, de flora, ¿sí? Que están comerciando en un mercado negro. ¿Por qué no? Ellos básicamente, ¿sí? Al momento de justamente evitar que existan lugares donde se realice un proceso controlado, se da carta abierta para que estos espacios sean ocupados y sean explotados por estos nichos, que si bien es cierto, eh, no hay mecanismo de poder realmente tener a ciencia cierta cuántos grupos son, sabemos que están ahí, ¿sí? E incluso estando procesos legales y demás, siguen incurriendo y se ha visto casos tanto en el Yasuní como en diferentes otros lugares.
donde aparecen los nichos justamente de minería ilegal y de tala, ¿sí? De igual manera, en ese sentido, debemos nosotros tener el ojo puesto en qué, por ejemplo, se va a hacer con recursos que son destinados, por ejemplo, para un fondo amazónico, que en ese sentido debería ser destinado justamente para incrementar términos de salud, términos de empleo, de proyectos de desarrollo productivo sostenible que no se ha avanzado y que el recurso ha sido asignado. No depende de las empresas realmente darle uso a ese dinero, sino justamente de esas municipalidades que presenten los proyectos al fondo, a este fondo amazónico, donde realmente existe el recurso para que sea asignado a esas comunidades y que no se lo está dando, ¿sí? En ese sentido, yo creo que debemos poner un punto sobre las IES en el hecho de que existe por detrás también mucha desinformación, ¿sí? Nosotros conocemos que realmente muchos procesos extractivos son necesarios y no podemos taparnos los ojos y tratar de vivir en un mundo, digámoslo así, en un mundo irreal y que no existe, ¿sí? En este sentido, estamos en un mundo que necesita, por ejemplo, insumos para construcción, para vialidad, ¿sí? Necesita insumos para, por ejemplo, generar placas para tecnología, para diferentes circunstancias, para las mismas baterías de los carros híbridos, de los carros eléctricos o de las motocicletas eléctricas, que ahorita se ve un auge muy grande. Debe existir y va a existir un proceso extractivo. El principal énfasis está en poner nosotros el ojo en las autoridades para que asignen el presupuesto adecuado. ¿Para qué? Para que existan los mecanismos de control y la ley se cumpla, número uno. Número dos, para que justamente esos procesos extractivos sean realizados de una manera responsable con el medio ambiente y con la sociedad, que se cumplan a cabalidad los planes de relaciones comunitarias que debe existir en el área de influencia directa de los proyectos, por ejemplo, ¿sí? Ahí debe estar nuestro foco centrado, porque en ese caso nosotros no podemos decir, bueno, ¿saben qué? Me voy yo a encerrar en mi burbuja y no va a existir la tecnología, no va a existir el medio de transporte que básicamente utiliza combustibles fósiles como es la gasolina, el diésel, ¿sí? No va a existir y todo lo vamos a hacer por medio de biocombustibles y demás, tomando en cuenta que justamente yo me he dedicado 10 años a la generación de tecnología para la creación justamente de biocombustibles, de biofertilizantes, pero tengo a ciencia cierta el conocimiento adecuado para mencionarles que es un proceso paulatino y que de inicio no podemos dar un giro del 100% y taparnos los ojos y decir, bueno, vamos a dejar de extraer completamente. Eso es irreal y eso es incluso entra dentro de un campo que ya es incluso en lo absurdo, ¿sí? Ya que justamente la industria no está preparada para hacer un cambio en esas circunstancias, un cambio tan tajante y tan cortante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer un llamado a ustedes a que justamente veamos realmente cuál es la realidad, que el país necesita recursos. Justamente se habla de la consulta popular en cuanto al Yasuní TT. Por ejemplo, ciertas soluciones que he visto yo incluso en candidatos presidenciales, digámoslo así, eh, se va a cubrir en este caso, entre comillas, la brecha de la extracción petrolera y minera, ¿ya? Aumentando incluso lo que es el IVA. Eso no genera recursos para la economía local, no está produciéndose economía, ¿sí? Entonces estamos hablando desde un punto de vista incluso eh, inventado, así de sencillo, o sea, un punto de vista donde no hay un tecnicismo en propuestas, donde, por ejemplo, se menciona que simple y llanamente con impulsar el turismo en ciertos sectores ya vamos a cubrir ciertas brechas de la parte de minería.
cuando eso es completamente absurdo. Hablamos que en ese sentido, por ejemplo, solo en el Yasuní, en el campo 43, estamos hablando de 1.200 millones de dólares, según datos de reportes diarios y extrapolados, en este caso, a datos mensuales, anuales, ¿sí? Que ha presentado y que se presenta por medio del Banco Central y por medio también de lo que es el Petroecuador, ¿sí? Que es la estatal, en este caso petrolera, ¿ya? Esa brecha no puede ser cubierta por términos de lo que sería un proyectos turísticos o ecoturísticos, en este caso, ya que realmente el turismo nacional a nivel de todo el Ecuador no estaría en la capacidad de atraer la cantidad de recursos que se necesita, ¿sí? El turismo a nivel nacional no cubre los 1.000 millones de dólares, no avanza a cubrir, ¿sí? Y hablamos realmente de que en un espacio específico se va a concentrar más de 1.200 millones de dólares. Es algo completamente absurdo, sin datos, sin realidad. Estamos hablando desde realismos mágicos realmente, ¿sí? Y, por ejemplo, quiénes van a ser los principales, en este caso, perjudicados? Justamente las personas de pie, las personas que tenemos un trabajo común y corriente, las personas que vivimos del día a día. ¿Por qué? Porque justamente va a empezar a incrementarse lo que son impuestos, tal vez incluso salidas de subsidio, ¿sí? Que van a repercutir gravemente. Justamente ese déficit de ingreso de capital no solamente repercute en lo que tiene que ver estos recursos, sino también en reducciones presupuestarias a lo que son gobiernos autónomos descentralizados para que se realice obras en vialidad, en infraestructura, en seguridad, en todas las cosas que necesita realmente la ciudadanía, en empleo, porque justamente al tener estos déficits vamos a tener justamente recortes de personal, tal vez en educación, tal vez en salud y entre otras circunstancias, ¿sí? Vamos a tener que ir a un pequeño corte comercial, sin antes nuevamente agradecerles a todos ustedes, pedirles que en este caso compartan, comenten cuál es su opinión, ¿sí? Y pues enviemos siempre datos, ¿sí? En este caso, tal cual como yo les menciono, digámoslo así, para ciertas circunstancias que yo digo o datos, les menciono referencias, como el Banco Central, como en este caso reportes mensuales y anuales que tienen empresas estatales y que son verificables, que ustedes pueden ir, ingresar al Internet y verificar la información. Eso es lo importante, hacernos una opinión informada y no pasional. Vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need to hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Eyes up here, boys. I'm tired of the games, done going down in flames. Go back the way you came if you ain't here to commit. You're just wasting my time, and I've just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands. 'Cause I don't give a damn anymore. I'm getting out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ronald Fernández y quiero invitarte a que nos acompañes en los nuevos proyectos que Evolución Radio Comunitaria está desarrollando. Queremos que tú seas parte de todos estos proyectos y que los emprendedores sean la parte fundamental de estas actividades.
Así que queremos invitarles a que participen en todas nuestras actividades y que no se pierdan los próximos programas. Los esperamos. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. I'm going out. Amigos, ¿cómo están? Seguimos aquí en este su programa Eco Reciclaje, que se transmite todos los días miércoles a las 20 horas. Agradecemos nuevamente a ustedes que nos miran y nos transmiten todos los miércoles en este horario, y pues les invitamos a que le den like, compartan este tipo de información con todos sus allegados, a quienes les interesa este tipo de temas de alta incidencia en el Ecuador y en el mundo entero. ¿Sí? Quisiéramos en este caso, en esta segunda sección, hacer un análisis también de la parte ambiental, de la parte social, que es súper importante. Ambas circunstancias están íntimamente arraigadas, trabajan de forma simbiótica, ¿sí? Ya que básicamente nosotros vivimos en un ambiente y la sociedad y las comunidades se desarrollan en un ambiente, el cual incluso está protegido, digámoslo así, por la Constitución. Pero en ese sentido, siempre nosotros debemos tener una, un arraigo, digámoslo así, a darle un bienestar social a las personas en las cuales viven en este país y nos desenvolvemos en el día a día, ¿sí? En ese sentido, yo quisiera dar a conocer ciertas circunstancias en cuanto a términos ambientales, ya que ha pasado, por ejemplo, con un tema súper importante que surgió en estas últimas semanas, que fue justamente este canje de deuda. Se habló justamente de un canje de deuda por las Islas Encantadas, por nuestras Islas Galápagos. Si bien es cierto, existe una disminución en una deuda, debemos tener claro que realmente sí se trata de jugadas también estratégicas en cuanto a fondos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eh, todos los ciudadanos vamos a aportar, no para que se deje de pagar, porque en ese sentido realmente debemos nosotros aportar para que se designe una cantidad de dinero de todos nosotros los aportantes a un fideicomiso, ¿sí? Que está en el exterior y que básicamente vamos a terminar pagándole a un fideicomiso en el exterior. ¿De quién? De tal vez, y en esto en una suposición, de tal vez entes o amigos del gobierno de turno, ¿sí? Quienes realmente van a manejar ese recurso, que si bien es cierto, tendría que ser y tendrá que ser invertido en las Islas Encantadas, en las Islas Galápagos para conservación y demás, terminamos pagándole a un privado que fue asignado a dedo, ¿sí? Si bien es cierto, es un canje de deuda que va a servir para un bien muy loable, digámoslo así, y en ese sentido, eh, aplaudo yo el fin, pero los medios que se van a utilizar y el trasfondo tiene realmente cosas que debemos poner el ojo, digámoslo así, en esas circunstancias, porque realmente quienes se van a beneficiar de los contratos y de la aplicación de esos dineros van a ser entes privados, ¿sí? Y en ese sentido, asignados a dedo por autoridades de turno, ¿sí? Y terminamos pagando la deuda no a un banco al cual le debíamos, sino a los amigos de alguien, realmente, ¿sí? Entonces, eso es el análisis de lo que ha sucedido en este caso. Y de igual manera, ustedes pueden ver varios análisis que se han realizado en redes y por varias páginas también alrededor de todo el mundo en cuanto justamente a este canje de deuda que termina siendo realmente no tanto como se ha mencionado como ponerle, digámoslo así, en una hipoteca a las Islas Encantadas. Eso también es una tergiversación de información, pero lo que sí es que se ha puesto un dinero de los ecuatorianos a fines privados y para que
sea básicamente distribuido por privado, ¿sí? Y pues ese tipo de cosas creo que no están del todo bien y pues debemos nosotros realmente ser una voz en cuanto a estos temas. De igual manera, en términos justamente de lo que tiene que ver con la parte de minería que estábamos hablando, de la extracción petrolera, yo creo que justamente nosotros como técnicos ambientales, y yo, ingeniero ambiental de profesión, estoy en la responsabilidad de mencionar que toda toda actividad, independientemente del tamaño, genera un impacto ambiental y toda actividad debe ser realmente o debe haber un mecanismo de control hacia la actividad. Bien sea que realizamos una actividad agrícola, ¿sí? Bien sea que realizamos una actividad tal vez en cuanto a lo que es la agroindustria en el procesamiento de alimentos para generar snacks, por ejemplo, bien sea que nos dedicamos a la curtiembre, por ejemplo, de pieles, todas estas actividades generan un impacto ambiental, ¿sí? Lo que sí debemos y nosotros no podemos, digamos, demonizar estas actividades, sino que debemos decir, ok, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de una manera que sea responsable con el medio ambiente y que sea responsable con la comunidad, con la sociedad donde se están realizando esos procesos. Que tengamos programas de inclusión a personas con discapacidad, por ejemplo, que sean también tomados en cuenta en los empleos, que exista un porcentaje de empleados y de actividades específicas que puedan realizar, porque todas estas personas tienen derecho a un buen vivir, como lo dice la Constitución y como todos nosotros tenemos ese derecho, ¿sí? Y en ese sentido, de igual manera, las otras actividades involucran un impacto. Y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la minería no solamente es la extracción de oro. En la minería tenemos, por ejemplo, la extracción de cal, la extracción de gravilla, la extracción de justamente de piedra. En este caso, la gravilla sería un, un derivado, digámoslo así, un, un procesado de minas de piedra, ¿sí? Tenemos también lo que son minas, por ejemplo, de arena. Tenemos minas también de lo que tiene que ver incluso arcillas y demás, que son materiales que se utilizan en la construcción. Minas donde se extrae, por ejemplo, hierro, donde se extrae incluso, por ejemplo, litio para las baterías. Hay un sinnúmero de materiales que son supremamente necesarios, donde se extrae cobre para que tengamos los cables que se utilizan para todas estas, para transportar incluso la energía, bien sea eléctrica, bien sea fotovoltaica, bien sea eólica. Necesitamos los cables de cobre para poder transportar esa energía. Necesitamos el aluminio, ¿sí? Necesitamos muchos insumos que vienen de un proceso extractivo y que no podemos taparnos los ojos y decir, ¿saben qué? Voy a dejar de extraer. Todos los repuestos que utilizamos en nuestros automóviles, en los calefones de nuestras casas, son hechos con procesos extractivos, ¿sí? Los materiales de plástico son hechos de un proceso petroquímico y debemos nosotros estar muy atentos. Eso sí, o sea, yo no soy una persona ni soy un profesional que demoniza una actividad, pero sí soy alguien que soy muy crítico en cuanto a los procesos. Y creo que sí, muchas empresas, en este caso, incluso han maquillado datos. Y justamente para eso debe existir una mayor cantidad de asignación presupuestaria para evitar, para que exista la cantidad de personerías de control que estén en la capacidad de justamente ir y verificar que los datos no sean maquillados, que los planes que se han presentado al Ministerio de Ambiente y a las entidades de control se cumplan a cabalidad. ¿Sí? Tanto los planes de mitigación, los planes de compensación ambiental, los planes de recuperación ambiental, ¿sí? Los planes de acciones comunitarias, que sean realmente cumplidos. Eso es lo que nosotros debemos ver. Y en este caso, por ley, por ejemplo, las industrias extractivas tienen que entregar una cantidad de esa extracción a un fondo común que tiene que ser destinado para las
comunidades de los espacios específicos donde se realiza la extracción. Y nuestros ojos deben estar muy atentos para que las autoridades que están a cargo de la asignación de esos presupuestos realmente hagan obras y que no se licúe ese dinero en hacer obras banales o en hacer tal vez incluso actividades simple y llanamente por cubrir un presupuesto y darles los contratos a los amiguitos de los políticos de turno. Eso hay que ser muy claro. Entonces, ahí debe estar justamente la veeduría ciudadana para dar a conocer, para presentar proyectos, para que esos recursos sean asignados para las comunidades y que exista un desarrollo real en esos espacios. Sin más, pues también queremos agradecer nuevamente a todos ustedes que nos miran fielmente por esta su radio comunitaria, Radio Evolución, radio comunitaria RFG. Agradecemos nuevamente a las radios aliadas que nos retransmiten, como es la Radio Voces Milano en Italia, a la Radio Ayahuasca en España, a lo que es la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, que está rompiendo cercos, a la radio La Propia de Saján, a la Radio Citizen, a la comunidad del sur. También les enviamos un gran abrazo. Queremos invitarles a todos ustedes también a que formen parte de esta comunidad, de que le den like a estos videos, de que puedan compartir esta información. Y lo más importante, nos dejen en comentarios qué opinan ustedes y qué datos justamente podemos manejar y podemos dar a conocer. De igual manera, si ustedes tienen un proyecto que quieran dar a conocer en este tipo de temáticas y demás, esta será su casa y este será su hogar. Sin más, pues queremos dar este último mensaje, que es en estas épocas, justamente donde se mueven las cosas, busquemos un poco, utilicemos las herramientas tecnológicas para lo que realmente genera un bien, que es buscar información en fuentes confiables. Una fuente confiable muchas veces tenemos como fuente confiable a YouTube o la publicación de mi vecino o a la publicación, en este caso, de las redes sociales donde hay mucha fake news. Entonces nosotros tenemos que ver que las referencias que nos den en un programa sean con fuentes reales que podamos verificar, como por ejemplo fuentes del Banco Central, por ejemplo, de lo que es empresas estatales, de lo que son, por ejemplo, ONGs a nivel mundial que manejan datos globales, como son el Pacto Global de Naciones Unidas, entre otros, ¿sí? Sin más, pues agradecerles nuevamente y conmigo será hasta la próxima ocasión, el miércoles de la siguiente semana. Muchas gracias con todos y ya nos vemos.